Hola, buenas noches. Que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido miércoles. Muchísimas gracias por conectarse. Hoy vamos a seguir compartiendo acerca de nuestro tema que iniciamos el día de ayer, que se refiere a la descripción de Jesús que está en el libro de Apocalipsis y que es la descripción de Jesús tal como es el día de hoy. Ayer compartimos acerca de lo que dice de la primera parte de la descripción de Jesús hoy, que está contenida en 4 versículos. Dice, y ayer vimos el primer versículo que es Apocalipsis 1:13. La descripción está contenida en Apocalipsis 1:13 al 16. Y vamos a leer los 4 versículos. Dice la palabra, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Al decir al Hijo del Hombre, se está refiriendo a Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Recordemos que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús, así se introduce el libro de Apocalipsis, no es la revelación de los últimos tiempos, es la revelación de Jesús a través de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Los últimos tiempos son algo secundario o es el telón de fondo sobre el cual se nos revela a Jesús tal cual es el día de hoy. Ayer estudiamos lo que significaba que él fuera el Hijo del Hombre, que estuviera vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El día de hoy vamos a estudiar lo que significa que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Le pedimos al Señor que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, porque esta enseñanza puede en algunos romper paradigmas o prejuicios o preconceptos acerca de Jesús que necesitan ser transformados para que nosotros nos adaptemos a lo que dice la palabra de Dios. Oramos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que su palabra quede sembrada en nosotros y para que sean destruidas todas las fortalezas, argumentos y altiveces que se estén levantando en contra del conocimiento de Dios y evitando que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces comenzamos con la primera descripción que encontramos en Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. El blanco significa santidad, pureza, limpieza, significa algo inmaculado. Y el Señor es santo, el Señor no tiene pecado, Él es inmaculado. Es la suma perfección, la suma santidad, la suma limpieza, la suma pureza. Con ello nos está indicando la naturaleza divina de Cristo. A lo largo de toda la palabra de Dios, desde el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 1, hasta el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 y el versículo final, encontramos la manifestación de Cristo como una persona de la divinidad, como el Hijo de Dios. Una persona de la Trinidad. Así que esto no hace más que reafirmarnos la naturaleza divina de Cristo, esa pureza, esa santidad, esa limpieza, esa blancura. Por el otro lado, también en alusión a Daniel 7, versículos del 9 al 10, esta imagen está asociada con un trono y con un fuego, que es un símbolo de autoridad y de juicio, y esto corresponde a sus atribuciones como el juez sobre toda la creación, incluida los hijos e hijas de Dios.
los que somos salvos. Recordemos que en el Señor, en los tiempos finales, habrán dos diferentes juicios. El juicio del tribunal de Cristo, que es para los salvos, para recibir recompensas, y el juicio del trono blanco, que es para los incrédulos, para recibir condenación. Vamos a leer Daniel 7, versículos 9 al 10, para que podamos asociar este símbolo de Apocalipsis con lo que nos enseña de este pasaje en la Escritura. Dice la palabra en Daniel 7, versículos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Si notamos en este pasaje de Daniel, nos habla de un anciano de días, y eso nos habla de eternidad. Cristo es eterno, número 1. Número 2, está vestido de blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como llana limpia, y eso lo asocia con Apocalipsis 1:14. Pero también este personaje está sentado en un trono que tiene forma de llama de fuego, y las ruedas del trono son fuego ardiente, y además un río de fuego procedía y salía de él, y esto nos habla de juicio, y además lo dice claramente en Daniel 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto lo que podemos deducir de este pasaje, de juntar los dos pasajes de Apocalipsis 1:14 con Daniel 7, del 9 al 10, es que Jesús estaba sentado en un trono. Su trono era llama de fuego, las ruedas del trono fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El libro de la vida para los que no son salvos, y el libro de memorias para juzgar a los creyentes. Y esto nos habla de una atribución de Jesús que muchas veces no consideramos. Consideramos su misericordia, consideramos su bondad, consideramos su amor, su gracia, pero se nos olvida también que Jesús es justo, y su trono está establecido sobre la verdad. Y el fuego, que en la Biblia, entre otros, es un símbolo de juicio, y para unos trae purificación en el caso de la disciplina a los hijos, y el juicio para la iglesia, del cual nos habla la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13, y en el caso de Israel el juicio, como dice Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 3, o destrucción para los no salvos en Apocalipsis 20:15, 20:14 y 15 en Apocalipsis 21:8. Recordemos que lo que dice la palabra en relación a ambos aspectos relacionados con la proximidad de la segunda venida de Cristo, el juicio. Este es un tema que a muchas personas en el cuerpo de Cristo les da temor, pero no deberíamos tener ningún temor para aquellos que somos salvos, para aquellos que hemos recibido en nuestras vidas y estamos viviendo el señorío de Cristo, la verdadera salvación que es en Cristo Jesús, que es arrepentimiento de la vieja manera de vivir, un nuevo enfoque y una nueva orientación de nuestras vidas, ya no hacia el pecado, la ira o la rebelión en contra de Dios, sino en la obediencia a Él, y aparte que estamos creciendo cada día en el Señor. Ese es un juicio, el juicio que nosotros vamos a enfrentar no es un juicio para condenación, es un juicio para recibir recompensas, es el juicio de nuestras obras como creyentes, de aquellas obras que fueron hechas con amor, para la gloria de Dios, en obediencia a su voluntad, etcétera. O sea, a nosotros los creyentes no nos debería dar ningún tipo de temor entender que Jesús es el juez, porque para nosotros es un juez de recompensas, es un juez de que nos va a impartir galardones. Quienes sí deberían tener
temor es los que no son salvos, porque el juicio al que ellos se van a enfrentar es un juicio de condenación y de condenación eterna. Entonces, esta característica de Jesús no nos debería atemorizar a nosotros los creyentes, más bien nos debería causar gozo. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a presentar delante del Señor y vamos a recibir galardones y recompensas por nuestras obras como creyentes. El pecado ya no va a ser juzgado. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice que el Señor, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él no solo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, sino que Él olvidará nuestros pecados, los sepultará en el fondo del mar, nunca más se acordará de ellos y los alejará de nosotros tanto como está lejos el oriente del occidente. Y eso lo encontramos en Miqueas capítulo 7, en el Salmo 103, versículo 12, y lo encontramos también en el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos. Así que no debemos tener aflicción por ese juicio. Al contrario, nos debería causar gozo. A los que sí les debería, repito, causar aflicción es a los que no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. La cabeza, también en la Escritura, es un símbolo de sabiduría, lo que indica que el juicio será efectuado con santidad y con sabiduría. Al ser la cabeza y al mencionarnos la cabeza y la cabeza como blanca lana, nos estamos manifestando sabiduría, verdad y santidad, pureza, justicia, sabiduría y limpieza. Entonces, donde la misericordia y la gracia, habiendo ya tenido lugar anteriormente para que los seres humanos salvos y no salvos se acogieran a ella, ya no tendrán cabida, sino solo la verdad y la justicia. El juicio será hecho con verdad y con justicia. Ahí ya no entra la misericordia y ya no entra la gracia. El tiempo de la misericordia y de la gracia es nuestra vida terrenal. Ya cuando nosotros nos presentamos al juicio, ya terminó nuestra vida terrenal, ya nuestro destino está sellado, nuestras obras están selladas y a lo que vamos es a la recompensa de nuestras obras, tanto los creyentes para vida eterna como los no creyentes para condenación. Esto nos debería indicar que ninguno de nosotros debería perder su tiempo acá en la vida terrenal. Si no se es salvo, debería rendirse al señorío de Cristo y reconocer su señorío y su salvación, como dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Deberían buscar al Señor mientras Él puede hacer hallado, mientras todavía estamos sujetos a su misericordia y a su gracia en la vida terrenal. Ya después será demasiado tarde, aunque lo van a reconocer, pero ya no servirá de nada porque el destino eterno se sella aquí en la tierra. Entonces, si no se es salvo, busque al Señor con todo su corazón, ábrale su corazón, no necesita una fórmula, no necesita ir a una iglesia, no necesita que nadie le ministre, lo que necesita es abrirle su corazón al Señor y decirle al Señor: yo te necesito, yo te reconozco, desde hoy tú tomas el control de mi vida. Te pido perdón de mis pecados, límpiame, Señor, reconozco que en esa cruz del Calvario tú pagaste mis pecados para que yo fuera libre y tuviera perdón de pecados y vida eterna. Una oración así tan sencilla que salga de su corazón, ni siquiera tiene que repetir lo mismo que yo repetí, sino que algo que salga de su corazón. Algo donde algo que el Espíritu le ponga en su corazón para manifestar esa salvación y recibir esa salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, si somos salvos, este tiempo en la tierra es para prepararnos para su segunda venida, como dice la palabra y nos instruye en Mateo capítulo 24, versículos 42 al 51, y en Lucas capítulo 12, versículo 40.
ya sea que nos preparemos para su segunda venida o para el día en que seamos llevados a su presencia para recibir las mejores recompensas posibles. Como la palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 nos recuerda esa necesidad de estar constantemente en preparación y en crecimiento. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la vida del justo, de la vida de los salvos, de la vida de los hijos de Dios. En primer lugar, en Proverbios capítulo 4, versículo 18, la palabra nos enseña que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aumento. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, la palabra nos recuerda que estamos siendo cada día perfeccionados por el Espíritu Santo, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso nos habla de crecer todos los días, de crecer continuamente. ¿Y cómo crecemos? Buscando al Señor, buscando de su palabra, teniendo una mayor comunión, intimidad con Él, fijando nuestra mente cada día más en Él, es decir, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones, decisiones, agenda, etcétera. Es vivir para Dios, como dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la obediencia al Hijo de Dios. Esa es la vida de crecimiento, esa es la vida de perfeccionamiento que cada uno de nosotros necesitamos caminar. No se trata solamente de ser salvos. La palabra Jesús mismo nos instruye para que seamos discípulos, y ser discípulos es conocer la verdad y guardar la verdad y enseñarle a otros a guardar esa verdad que hemos aprendido de Él. Entonces, nosotros, los que ya somos creyentes, que todavía estamos aquí en nuestra vida terrenal, nuestra motivación necesitaría ser crecer cada día más en el conocimiento de Dios, en el carácter de Cristo, formándose en nosotros, en dejar atrás las viejas formas de la vieja manera de vivir y viviendo, poniendo en práctica la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La cabeza como blanca lana, entonces, es un recordatorio para nosotros de la santidad de Cristo, sin mancha, que es la fuente de nuestra propia limpieza inmerecida. Es el recordatorio de su benignidad pura y del indescriptible resplandor de su gloria, de su divinidad, de su santidad, de su pureza, de su justicia, de su misericordia, de su gracia, de los galardones que nos esperan en la eternidad. En fin, nos recuerda tantísimas cosas acerca de Jesús. Hoy hemos hecho un recorrido, la verdad, la justicia, el juicio, la misericordia, la gracia, la santidad, la pureza, la limpieza, la magnificencia, el juicio, los galardones. Todo ello nos recuerda este pasaje de la Escritura. Y hay una cosa más que nos recuerda. Cuando Jesús fue crucificado, Jesús recibió una corona de espinas de sus crucificadores, pero esa corona de espinas, cuando Jesús resucitó, fue cambiado en la corona de gloria, de la gloria de su deidad, de su majestad, de su autoridad, de su poder, de su señorío. Recordemos que cuando Él murió y resucitó, recibió toda autoridad de parte del Padre y un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, eso, que su cabeza ya no tenga esa corona de espinas, sino que su cabeza esté coronada de un pelo blanco como blanca lana,
nos recuerda que Él triunfó. Él no se quedó vencido en esa cruz del Calvario ni con esa corona de espinas, sino que Él triunfó sobre todos los principados, todas las potestades, sobre el diablo, despojándolo y exhibiéndolo públicamente en la cruz del Calvario, como nos dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 15. Él colgó el acta de los decretos que nos era contraria, la que llevaba nuestra condena de muerte por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, en la cruz del Calvario, y despojó a todos los demonios de cualquier derecho sobre cada uno de nosotros. Nos señala entonces su victoria, recordándonos que porque Él venció y nosotros estamos en Él, nosotros también somos más que vencedores en Él por medio de Él. Como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39, nada nos podrá separar del amor de Cristo, nada nos puede condenar, nada nos puede acusar, en todas las cosas somos más que vencedores y estaremos con Él por la eternidad, por siempre. El segundo aspecto del cual nos habla Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, y que se compagina con su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, es sus ojos como llama de fuego. Es un contraste, si nos damos cuenta, una cabeza blanca como blanca lana y ojos de fuego es un contraste. La cabeza blanca nos habla de bondad, de sabiduría, nos habla de ternura, de misericordia, nos puede hablar de todo eso, pero los ojos de fuego nos hablan de juicio. Los ojos son los órganos de ver, para ver, y esto nos habla que si sus ojos son como llama de fuego, significan dos cosas: que no hay nada oculto para el Señor y que el Señor juzga cada una de las cosas que hacemos y les da su cosecha. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y aparte de ello, también la palabra de Dios nos enseña en Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 5 al 11, que el Padre a sus hijos los disciplina. Y en el caso de Israel los juzga, y en el caso de los impíos trae juicio y condenación. Así que los ojos como llama de fuego implica que el Señor lo ve todo. En el caso de nosotros los creyentes, lo que no está correcto delante de Él lo endereza a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, y si es necesario, a través de la disciplina. Entonces, Cristo todo lo ve, nuestras obras y aún lo profundo de nuestros pensamientos. La palabra de Dios en el Salmo 139, versículos del 1 al 12 nos recuerda que aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor la conoce antes de que la pronunciemos. Y lo mismo nos dice la palabra en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y el único que lo conoce es Él. Y también primera Samuel capítulo 16, versículo 7, que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Dios conoce nuestro corazón mucho más de lo que nosotros mismos lo llegamos a conocer. Para el Señor no hay nada oculto. Él no solo ve lo superficial o ve descuidadamente, sino que Él ve con mucha atención y ve lo profundo de nuestro corazón. Sus ojos, al ser llama de fuego, nos recuerdan que tiene la capacidad de penetración hasta lo más recóndito. No hay nada oculto que Él no lo conozca. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios nos enseña que la palabra es más corta, y recordemos que la palabra es Cristo encarnado, y nos recuerda que la palabra es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior,
para separar los pensamientos del corazón o las intenciones del corazón de las intenciones del espíritu. O sea, el Señor nos examina constantemente, pero no nos examina para mal, no nos examina para castigo. El Señor a nosotros los creyentes nos examina para bendición, para corrección. La palabra dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que la palabra de Dios es para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos, de tal manera que estemos preparados para toda buena obra. Y esas son las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, y las obras que van a tener recompensa en la eternidad. Por lo tanto, el que el Señor nos observe, el que el Señor incluso nos confronte, nos corrija, es una bendición para nosotros, porque nos realinea hacia el camino de sus recompensas y de sus bendiciones, de sus galardones en la eternidad. Deberíamos, en lugar de rehuir la disciplina o de enojarnos con la disciplina del Señor, deberíamos gozarnos de la disciplina del Señor, deberíamos agradecerla, valorarla, apreciarla, atesorarla y obviamente atenderla, porque es para nuestra bendición. La misma palabra dice en Hebreos capítulo 12, versículos del 3 al 11, que aunque la disciplina en el día de hoy no sea causa de gozo, después va a dar frutos apacibles de justicia. Y esos frutos apacibles de justicia implican recompensas e implican galardones. No solo acá en la tierra, sin bendiciones acá en la tierra y recompensas y galardones en la eternidad. Así que nos conviene amar esa disciplina, nos conviene atenderla, atesorarla, guardarla, porque es para nuestra bendición. Todo lo que el Señor lo hace por amor. Aún su disciplina es por amor, para bendición de cada uno de nosotros que somos sus hijos. La palabra de Dios misma dice que si Dios no nos disciplinara, no seríamos hijos de Él, sino seríamos bastardos. Los ojos de fuego, como llama de fuego, entonces también nos hablan de purificación. El fuego tiene dos funciones, una purificadora y la otra destructora. Para nosotros los que creemos, los ojos de fuego no son motivo de temor, sino más bien de esperanza, de purificación y de perfeccionamiento cada día. Recordemos, el fuego o purifica o destruye, pero para nosotros, los hijos de Dios, no nos va a destruir, el fuego nos va a purificar. Dice la palabra que nuestra fe va a ser probada como el oro por el fuego, para que sea encontrada en alabanza y gloria cuando el Señor venga o cuando nosotros vayamos hacia Él. ¿Y para qué motivo? Para recibir esas recompensas que Él tiene para cada uno de nosotros. Él, por el Espíritu que habita en nosotros, nos escudriña cada día, perfeccionándonos y santificándonos. La palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No debemos nunca olvidar, mis amados hermanos, que la voluntad de Dios para nosotros no es que seamos felices, no es que seamos bendecidos, no es que llevemos una vida plácida ni nada por el estilo. Esos son subproductos de algo que es mucho, que va mucho más allá. La voluntad de Dios para usted y para mí es nuestra santificación, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y versículo 7. Y la santificación implica la obediencia a la palabra, significa el vivir para Dios y servirle, aparte de que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y para ello, para ese perfeccionamiento y para esa santificación que trae bendición para nuestras vidas, sirve ese fuego. Él es fuego purificador, como dice la palabra en Malaquías capítulo 3, versículo 3. Así que debemos apreciar ese perfeccionamiento también junto con la disciplina. El perfeccionamiento nuestro viene por dos vías. Uno,
por atender la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo, y la otra por la disciplina, cuando no atendemos esa guianza o no atendemos la palabra de Dios. Pero esa corrección o esa enseñanza es siempre para bendición de cada uno de nosotros. Pero para los que no se dejan guiar por él y para los no salvos, esos ojos de fuego sí deberían ser motivo de temor, porque significa el juicio que él hará venir contra toda impiedad, como nos lo recuerda en Apocalipsis capítulo 2 y 3 y en Apocalipsis capítulo 6 al 19 y en Hebreos capítulo 12 versículo 29, etcétera. Estos ojos de fuego entonces nos hablan de su poder para juzgar y de su firmeza ante el pecado y la desobediencia, que es el ejercicio de la voluntad propia. Recordemos entonces estos dos elementos de la descripción de Jesús: su cabeza como blanca lana y sus ojos como llama de fuego. Nos hablan de bendición para los que somos los hijos de Dios, una bendición que viene a través de la corrección, del perfeccionamiento, de la santificación, del crecimiento, para recompensas y galardones en la eternidad, además de frutos de justicia aquí en la tierra. Y para los no creyentes, obviamente, sí debe producir, a nosotros nos debe, estas dos cualidades del Señor nos deben producir gozo, alegría, contentamiento, expectación, pero para expectación buena. Pero para los que no creen en el Señor Jesucristo, para los que son desobedientes, sí debería ser un motivo de consideración, un motivo de temor, porque una vez terminada la vida terrenal, ya no hay vuelta atrás. Nuestro destino, como lo he mencionado, nuestro destino eterno, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, se determina acá en la tierra. Aquí en la tierra va a ser determinado si vamos a la eternidad para bendición con el Señor o para condenación en el infierno. Así que la exhortación es para que nos volvamos al Señor de todo nuestro corazón, tanto los que no son creyentes como nosotros los creyentes, que lo busquemos y que lo busquemos con intensidad mientras puede ser hallado. Toda búsqueda del Señor y toda intensidad en la búsqueda del Señor es solo para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Así que la invitación es para que le busquemos mientras puede ser hallado, le busquemos mientras estamos acá en nuestra vida terrenal y que disfrutemos de sus bendiciones, de su corrección, de su disciplina, porque es para nuestro bien. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas y les recuerdo que el día de mañana a las 7 de la noche vamos a continuar con este mismo tema, examinando y escudriñando lo que dice la palabra en el siguiente versículo de Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Para ir completando el cuadro de quién es Jesús el día de hoy. Y para bendición nuestra, la palabra de Dios siempre es para bendición. Así que les espero el día de mañana a las 7 de la noche para continuar con este estudio. Y que esta noche sea una noche de descanso, una noche de reposición de sus fuerzas, para que el día de mañana le entremos a lo que tengamos que hacer con toda nuestra energía para la gloria de Dios y para que sea de bendición para el Señor, para nosotros y para todos los que están a nuestro alrededor. Que el Señor les bendiga abundantemente, les mando un abrazo y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a reunir y recuérdese que por las mañanas tenemos una pequeña transmisión de no más de 10 minutos donde estamos compartiendo algunas pequeñas perlas de la palabra de Dios para nuestra edificación y nuestro fortalecimiento en cuanto a nuestra vida espiritual. Si usted no las ha visto, le invito a que en esta misma página vaya para atrás en el perfil y ahí va a encontrar esas enseñanzas para su edificación. Y si no, le invito al canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi,
230, Gustavo Bianchi 230, nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos todas las enseñanzas desde hace más o menos 4 años que venimos impartiendo por este medio. Así que bendiciones y que tengan una linda noche. Y primeramente Dios, nos vemos mañana.